Hola, bienvenidos a mi canal. Aquí vamos a ver otro ejercicio resuelto sobre sumas de fuerzas, pero en este caso no nos dice calcula la fuerza resultante de la suma de esas dos fuerzas, pero nos dice calcula una fuerza que compensa el efecto de esas dos fuerzas. O sea, una fuerza que, digamos, pone en equilibrio el sistema que está sometido a estas dos fuerzas. Bien, para hacer eso, primero tenemos que calcular la fuerza resultante de estas dos fuerzas y después determinar esa fuerza de equilibrio o la fuerza opuesta. Bien, pues vamos a utilizar lo que son las coordenadas cartesianas o lo que son las coordenadas rectangulares para determinar lo que son las coordenadas de las dos fuerzas. Esa vamos a llamar F1, por ejemplo, y esta fuerza vamos a llamar F2. Vamos a empezar por esa segunda fuerza, vamos a determinar lo que son sus coordenadas cartesianas. Tenemos esa fuerza, digamos F2, esa fuerza F1, y aquí tenemos el ángulo de 60 grados y vamos a determinar la fuerza resultante de la suma de esas dos fuerzas. Eso sería lo primero que vamos a hacer. Bien, volvemos a la fuerza F2. Vamos a llamar esta F2. Vemos que F2 tiene una magnitud de 100 newton y hace un ángulo de 60 grados con el eje X. Si hacemos la proyección ortogonal para determinar lo que son, digamos, las coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas de la fuerza F2 en el eje X y en el eje Y, tenemos aquí F2X sería este lado aquí y F2Y sería este lado aquí, que es el mismo que este lado aquí, que tienen la misma medida. Bien, pues para determinar la medida de este lado y de este lado, vamos a utilizar un poquito de trigonometría. Tenemos aquí un ángulo de 60 grados. Si yo calculo coseno de 60 grados, ¿qué sería? Pues sería la medida de este lado entre la medida de este lado. Ya conozco la medida de este lado, conozco coseno de 60 grados, que es 1 entre 2, puedo determinar la medida de este lado. De esa misma manera, para determinar la medida de este lado o el valor o la magnitud de este lado, hago seno de 60 grados es igual a este lado sobre este lado. Bien, pues vamos a reemplazar con valores numéricos para determinar este lado. Entonces, ¿qué sería? Si tenemos coseno de 60 grados es igual a este lado sobre este lado, por lo que este lado, ¿qué sería igual a este lado que tenemos aquí, multiplicado por coseno de 60 grados? Pues serían 100, que es la magnitud de este lado, multiplicada por coseno de 60, que es 1 entre 2, que es igual a 0,5, me daría 50 newton. Bien, la misma manera voy a calcular la medida de este lado. ¿Qué sería? Pues sería este lado que tengo aquí multiplicado por seno de 60 y me daría el valor 86,60. Recuerdo que seno de 60 es 0,86 aproximado. Bien, hemos utilizado lo que es la trigonometría para determinar la medida de este lado y la medida de este lado. Ya tengo lo que son las proyecciones de la fuerza F2 sobre el eje X y sobre el eje Y. Ahora voy a hacer lo mismo para determinar lo que son los componentes rectangulares de la fuerza F1. Puedo decir directamente que F1 solamente tiene un componente sobre el eje X, que es 80 newton, ya que no tiene proyección sobre el eje Y, pero voy a utilizar, digamos, solamente para más explicación, voy a poner F1X, la fuerza aquí tiene el ángulo 0 con el eje X, entonces voy a utilizar F1X es igual a 80 por coseno de 0 es igual a 1, por lo que F1X es igual a 80 newton. F1Y es igual a 80 por seno de 0 es igual a 0, ya que no tiene representación aquí, me daría 0. ¿Por qué tenemos que hacer de esa forma? Para acostumbrarnos. Si tenemos aquí un ángulo que es de 180 grados, por ejemplo, si tenemos esa fuerza que va en sentido contrario, pues aplicamos aquí
80 por coseno de 180, sería en dirección contraria. Hay que acostumbrarse a poner siempre esa forma, digamos, multiplicar por el coseno del ángulo, el seno del ángulo, para no equivocarnos. Bien, pues pasamos ahora. Hemos determinado lo que es F1 de X, hemos determinado que son 80 newton, F1 de Y igual a 0, F2 de X 50 newton, F2 de Y igual a 86,60, valores que son positivos. Vamos a recordar que F es resultante de la suma de F1 más F2. Bien, pues para determinar lo que es Fx, ¿qué sería? Vamos a sumar los dos componentes, digamos, referente al eje X, sería F1X más F2X. Y para determinar Fy, pues sería F1Y más F2Y. Bien, pues Fx, ¿qué sería? F1x más F2x igual a 80 más 50 igual a 130. Y F de Y, digamos, este componente aquí, pues sería F1y más F2y igual a 0, ya que F1y igual a 0, más 86,6. Me da 86,6. Bien, este es el valor de f de x y fy. Es lo que es la fuerza resultante de la suma de esas dos fuerzas. Vamos mirando aquí que aquí obtengo un valor que es positivo para x, o sea, estoy en este lado, y un valor que es positivo para y, que estoy en este lado, en ese primer cuadrante. Si yo obtengo x positiva, y negativa, estoy hablando ya de este cuadrante aquí. Si yo estoy hablando de x positiva, x negativa, y positiva, estoy hablando de ese cuadrante. Y si hablamos de x negativa, y negativa, pues no tenemos que poner en ese cuadrante. Hay que tener cuidado con, digamos, con el sentido y en qué cuadrante está la fuerza. Tenemos aquí 130n, que es un valor que es positivo, f de x. Estamos en esta parte positiva. Y fy también tiene un valor que es positivo, por lo que estamos en ese primer cuadrante. Representamos nuestra fuerza en este primer cuadrante y ponemos aquí teta. Bien, teniendo ahora el valor de fx, tenemos el valor de fy. ¿Cómo podemos determinar lo que es el módulo o la magnitud de esta fuerza resultante? Bien, aquí también vamos a tirar de la trigonometría. Vamos a recordar lo que es el teorema de Pitágoras. Este lado al cuadrado más este lado al cuadrado me daría este lado al cuadrado. ¿Este lado qué es? Este lado no es nada más que fy. ¿Y este lado qué es? Este no es nada más que fx. Por lo que si yo hago el módulo aquí, f al cuadrado, que sería igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado. Vamos a las aplicaciones numéricas. Tengo f de x, tengo f de y. Pues pongo módulo de f o simplemente pongo f en mayúsculas, pues sería igual a raíz cuadrada de f de x al cuadrado, que es este lado aquí, más f de y al cuadrado, que es el lado aquí. Y hacemos ya los cálculos numéricos con la calculadora y sacamos 156,20 newton. Este es el valor o el módulo de esa fuerza resultante. ¿Qué nos falta ahora por determinar? Nos falta determinar el ángulo de inclinación respecto al eje X. Vamos a volver a utilizar lo mismo, la trigonometría. ¿Cómo podemos determinar este ángulo? Si ponemos coseno de phi, pues ¿qué sería igual? Sería este lado sobre este lado. Si ponemos seno de teta, sería este lado sobre este lado. Bien, ahora si hago tangente de teta, pues tangente de teta, ¿qué sería? Pues este lado sobre este lado. ¿Sabemos este lado cuál es? Es fy. ¿Sabemos este lado cuál es? Es fx. Por lo que voy a poner tangente de teta es igual a este lado, que es 86,6, entre 130, lo que es fy, que es este lado aquí, sobre este lado. Sería f de y entre f de x.
y me da un valor que es 0,66. Bien, si tengo tangente de teta igual a 0,66, tengo su valor. ¿Cómo puedo ahora determinar lo que es el ángulo teta? Muy fácil, configuramos la calculadora en grados y ponemos teta igual a arco tangente de 0,66 y me daría el valor de teta, que es aproximado 33,66 grados. Bien, eso es muy fácil para determinar y ya lo hemos visto en otro ejercicio. Bien, ahora tenemos lo que es el módulo de esa fuerza y tenemos el ángulo de inclinación respecto al eje X. Pero lo que nos piden en el ejercicio, nos piden una fuerza que compensa esa fuerza aquí para que el sistema esté en equilibrio. Bien, pues esa fuerza, ¿qué sería? Debería de tener la misma magnitud, pero debería de estar en sentido opuesto, ¿no? Si esta fuerza tira para este lado, esa debería de tirar para este lado. O sea, el ángulo que deberían de formar esas dos fuerzas, ¿qué sería? Debe de ser de 180 grados para que tengan la misma magnitud, pero sentidos contrarios para que se compensen. Bien, entonces la fuerza esta Q que nos piden, ¿qué magnitud tendría? Tendría 156,20, la misma magnitud que esa fuerza aquí. Pero ¿qué ángulo va a tener respecto al eje X? Va a tener estos 180 grados más teta, pues serían 180 grados más 33,66, que son 213,66 grados. Esta es la fuerza que nos piden en el ejercicio, pues tiene la misma magnitud que esta fuerza aquí, pero el ángulo, el sentido es contrario. Y sacamos aquí el ángulo de inclinación respecto al eje X, pues sería teta que tenemos aquí, más 180, y aquí, pues serían 213,66 grados. Bien, pues ya hemos resuelto el ejercicio. Espero que le haya gustado la explicación. No se olvide suscribirse en el canal, dejar tu comentario si tiene alguna pregunta